noches, bienvenidos a Todo Se Sabe, soy Alejandra Puente, voy a acompañarlos a tratar de dar un poquito de claridad a este panorama político, un panorama que ha generado, digamos, una confrontación entre dos sectores de nuestra política nacional y que está generando mucha división dentro del propio gobierno y también de nuestros actores políticos. Hoy ha sido el día de las renuncias. Todas las cartas, todas las renuncias que se habían anunciado en los últimos días se han oficializado el día de hoy. 3 congresistas de Peruanos por el Cambio, estamos hablando de Alberto de Belaúnde, Vicente Ceballos y de Gino Costa, quien defendió a capa y espada al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski en la Comisión Lavajato y quien era el encargado, pues, de representar al Ejecutivo del oficialismo en esta comisión. Vicente Ceballos, el vocero de Peruanos por el Cambio. Vicente Ceballos, quien dialogó con todas las bancadas. Recuerda esa foto, esa imagen en la que se ve a Vicente Ceballos dándole explicaciones a Marisa Glave, luego de que se divulgara en redes sociales este documento de la Junta Médica que recomendaba el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori. Piezas claves del oficialismo han abandonado sus filas el día de hoy y hay mucha incertidumbre, no necesariamente por estar a favor o en contra del indulto en la ciudadanía, sino por ver quién va a tomar las riendas del país, qué va a pasar, qué ministros van a tomar el lugar de aquellos que puedan separarse o vayan a cambiarse, porque ya renunció Salvador del Solar, ministro de Cultura, también hizo lo propio el presidente de IRTP, Hugo Coya. La lista es larga. El viceministro de Justicia y Derechos Humanos, que en una carta dijo que él no podía, teniendo un trabajo que lo pone en contacto permanente con las víctimas, permanecer en su cargo si es que este gobierno había accedido a indultar a Alberto Fujimori. Mucha división dentro del Ejecutivo y hoy la Premier Mercedes Arauz da una conferencia de prensa anunciando una búsqueda de reconciliación, negando haber sabido de esta decisión y asegurando, como lo han hecho todos hasta el momento, Juan Cheput y todos los que han decidido quedarse al lado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, asegurando que fue una decisión que tomó solo. ¿La tomó solo? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que su equipo de ministros no supiera? El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, dice que no mintió el 21 de diciembre cuando dijo que el documento de la Junta Médica que recomendaba el indulto de Alberto Fujimori no existía para su sector, que eso no fue una mentira, que habían 35 procesos de indulto, de gracias, de todos los pedidos para favorecer al expresidente Alberto Fujimori y que, bueno, es una coincidencia, desafortunada, pero una coincidencia. Ese es el ministro de Justicia y ese es el sector que él maneja, el que ha tramitado este indulto. Son muchas preguntas que tenemos que responder y mañana se organiza, pues, una marcha convocada por las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, los 2 delitos por los que recibió condena el expresidente Alberto Fujimori. Para hablar de este tema se encuentra en estudios Roberto Quiabra, el exministro de Defensa, también un militar en retiro y un actor político. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, a título personal, ¿dónde estaba cuando recibió esta noticia y cuál fue su reacción inicial? Fíjese, bueno, preparándonos para pasar la Navidad con la familia. Y como salían algunos memes, a algunos se había quemado hasta el pavo, ¿no? Lo que sucede es que en el Perú no solamente estamos sufriendo de una crisis política, sino también de una crisis moral. En el Perú en estos últimos años se ha vivido 2 grandes etapas. Hemos pasado de la subversión a la corrupción. Hemos pasado de la subversión con toda su violencia motivada por la ausencia del Estado a una corrupción generalizada, sistemática y legal por el aprovechamiento del Estado. Y en esa situación estamos. Y dentro de esa crisis moral, donde prácticamente están involucrados la gran mayoría de los actores políticos, estamos en estos temas que hemos pasado de una vacancia a un indulto. En menos de una semana. En menos de una semana, pero esto viene trayendo, esto es consecuencia, fíjese, nos tuvimos que tragar el sapo de la última elección presidencial, porque estuvo al borde de ser considerada como ilegal, porque se sacó de carrera a 2 candidatos que tenían grandes posibilidades de pasar a la segunda vuelta.
Y ahí nos tuvimos que tragar el sapo para continuar y decir que teníamos un nuevo gobierno democrático. Y sin embargo vemos que desde que ha ingresado este gobierno, muchos analistas estaban diciendo, se va a producir la vacancia, se va a producir la vacancia. Y se produjo, ¿no?, el intento de vacancia, donde hemos visto un desenlace, que ese desenlace tenemos que amarrarlo con el indulto. ¿Por qué? Porque en el Perú, país de las sospechas, vemos nosotros que Kenji Fujimori se convierte en el hombre del año, porque evita que se vaque un presidente y logra que su papá ¿A usted salga. le parece coincidencia? Eso es, por ejemplo, uno empieza a revisar el pasado y ya empieza a sospechar de todo, ¿no? Sí. Hasta del estornudo que vio un ministro, ya empieza a sospechar de todo. ¿Le parece coincidencia que el presidente de la República se haya salvado solo por los votos de Kenji? Yo creo que los resultados lo dicen, porque si el grupo de izquierda, antifujimorima de nacimiento, hubiera votado en contra de la vacancia, no hubiera necesitado los votos de Kenji. ¿Y por qué? Porque si uno observa después, porque uno observando después tú puedes analizar lo que ha sucedido, tú lo veías a Kenji contando los votos con sus dedos, como diciendo aquí me falta primero, aquí me falta conversar. Tú veías que ya había una inquietud en la bancada fujimorista porque sabía más o menos quiénes eran los que iban a votar bueno, y al borde diferente. de las lágrimas. ¿Y por qué llora? Llora porque logró el objetivo. Porque él llora la emoción de él, del llanto, interpretación, porque estamos interpretando, es porque logró que al no vacarlo al presidente, lograba que el presidente cumpliera su palabra de indultar a su padre. Ahora, el presidente había señalado en múltiples ocasiones que le iba a indultar. Inclusive hace poco en Argentina dijo, en algún momento se va a dar. Pero no se atrevía. Pero ya le había puesto fecha, porque dijo en algún momento, o sea, no le había puesto fecha, pero dijo en algún momento se va a dar y va a generar reclamos porque hay gente que no está de acuerdo, como hay gente que sí. Ahora, que lo de 72 horas después de salvarse por los votos de Kenji, ya pues todo el mundo lo ha asumido. ¿Sabes qué? Son indivisibles, ¿le parece? Así es. No es que le hayas dado el indulto, porque tú no puedes cuestionar un indulto de una persona. ¿Qué cosa estás esperando? Que esté al borde de la muerte para decir sácalo, uno. Pero que lo dé 72 horas después de esta forma, yo creo que las formas son los que hacen que se pierda la calidad de un indulto. Él ha cumplido, él tiene una atribución constitucional de dar un indulto humanitario. Ahora él tiene una junta médica. Pero también lo que se le cuestiona, especialmente por parte de las víctimas de Barros Altos y La Cantuta y muchas personas, digamos, que han participado en la defensa en esos casos, es que se interfiera con una justicia futura en su cabeza, porque al darse la gracia presidencial se está impidiendo que se le juzgue por este tercer caso de Pati Vilca, que ya estaba a punto de abrir proceso. Fíjese, uno ocupa un cargo para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Él como presidente tiene una atribución constitucional, otorgar indultos. Él ha otorgado un indulto, tiene que asumir las responsabilidades de su decisión. Que a alguno le guste, a alguno no le guste, la responsabilidad la ha asumido él y él la tendrá que defender. A usted personalmente, ¿qué le parece este indulto humanitario de Alberto Fujimori? Fíjese, yo lo que quiero decirle es, acá muchos hablan de reconciliación. Pregunta, ¿qué cosa tenemos que hacer todos los peruanos para reconciliarnos? Todos hablan de tenemos que reconciliarnos ¿con quién? ¿Entre nosotros? Oiga, lo primero que todos los peruanos tenemos que pedir perdón. Acá hay algunos que dicen hay que pedir perdón. Todos le fallamos al Perú durante 20 años. Todos. Los que hicieron, los que no hicieron, los que se fueron, los que se escondieron debajo de la cama, los que publicitaban a Sendero Luminoso, los que decían que había alcanzado el equilibrio, etcétera. Todos. Los que se vendieron y los que se compraron. Y los que se dejaron comprar. Entonces, todos los peruanos tendríamos que haber asumido una responsabilidad. Todos somos culpables. Pero porque este aquí caso, lo que se está buscando, ¿sabe qué cosa es? ¿Quién es el responsable? Ya, pero ¿cuál es la reconciliación que cree usted que se está planteando en estos momentos? Porque tenemos el pedido de reconciliación del presidente de la República el lunes. Al día siguiente, Alberto Fujimori pidiendo perdón porque dice que, bueno, que él sabe que hay algunos que estuvieron de acuerdo con las decisiones que tomó y otros no, y que pide perdón. Y tenemos a la premier Mercedes Arauz hoy
básicamente respaldando estos dos mensajes y diciendo que va a dar 33 millones de dólares para las víctimas. No dijo qué víctimas, simplemente dijo que se va a poner en marcha este plan y que se está tratando de ejecutar una reconciliación. ¿A qué reconciliación cree usted que se refiere? Fíjese, decir que la reconciliación es cuestión de plata, yo creo que falta el respeto a las víctimas y a los deudos, ¿no? O sea que porque le pagamos ya solucioné el problema de la reconciliación. Yo creo que por ahí no va. La reconciliación pasa, como dicen muchos, que los jóvenes conozcan la verdad y que sea justicia, pero que la justicia no sea persecución, venganza ni generación de odio. Tú no puedes ver a familiares de la víctima, que hay que comprenderlas, pero que expresen secundados por otros una especie de odio, abrir las heridas. Por eso yo te digo, ¿qué cosa tenemos que hacer para cerrar las heridas? Han pasado más de 17 años. Pero ¿le parece no que lo hecho que nada. se está planteando ahora, porque así es como se quiere presentar desde el Ejecutivo, que se está empezando, que ese es el primer paso, es la primera piedra, liberar a Fujimori y empieza a sanar heridas? ¿Cree que eso es así? Pero ¿cuál es todo el programa? Pues es que el Perú no tiene política de Estado ni siquiera para esto. ¿Tú tienes un acuerdo nacional que ahí has podido tú plantear? ¿Cómo nos reconciliamos? En el acuerdo nacional están todas las agrupaciones políticas, todas las organizaciones de la sociedad. ¿Por qué ahí no planteamos y decimos, ¿cómo nos reconciliamos? ¿Cómo cerramos este capítulo de nuestra historia? Entonces todos se ponen de acuerdo y haces un programa. Entonces todos sabemos qué cosa es lo que viene. Y anuncias el programa, que está comprobado y que todos estamos incursos en eso, que todo ha sido meditado. Pero si tú comienzas a sacar fichitas y fichitas y ahora dicen, ahora los indultos van a ser más rápido. ¿Cuál es indulto? ¿Cuántos presos que han perdido su libertad están en una situación de pérdida de vida? Que han hecho sus gestiones para ser indultados hace más de 2 años. Pero hasta ahora no me responde. ¿Usted está de acuerdo con el indulto de Alberto Fujimori? Sí. El que se le ha otorgado este domingo. Esa es una decisión del presidente y es un indulto humanitario. Lo dicen los médicos. El presidente no es médico, yo tampoco soy médico. O sea, si tú eres presidente de la República y viene la Junta de Médicos y te dice, señor presidente, este interno tiene problemas de deterioro de su salud y como siga en la privación de la libertad va a seguir deteriorando. ¿Y el presidente qué cosa hace? Tiene dos formas de acción. O lo indulta o no lo indulta. Pero usted mismo dice que le parece sospechoso que las se formas, dé luego del... Es que le parece sospechosa las formas te descalifica todo. Si tú lo sacas en 72 horas y como cuando todo el mundo está sospechando de que ha habido un acuerdo debajo de la mesa, que eso es lo que piensan todos. Entonces lo que tú has hecho es... hasta sus propios por eso es que hay crisis, porque cree que hay crisis de gabinete, crisis de congresistas, porque todos están pensando lo mismo y encima ellos, peor porque han hecho un papelón, porque ni les han consultado. Bueno, dicen que es el presidente solito. La primera ministra está figurita. ¿Y el ministro de Justicia no forma parte de este proceso? ¿Pero qué dice del gabinete? ¿Qué dice de los congresistas? ¿Qué dice de PPK que tome una decisión como esta que evidentemente puede que sea su prerrogativa? Pero en política uno no toma las decisiones solo, o por lo menos no sin analizar las consecuencias. Un líder no solamente pide el apoyo de sus ministros y su bancada para que lo defiendan y no lo vaquen. Un líder también pide su posición y su opinión cuando tiene que tomar una decisión de este tipo, que se sabe que es difícil. ¿Por qué no los consultó? ¿Por qué no los llamó? ¿Por qué no los dijo? ¿Por qué los sorprende? ¿Pero cree que los ha sorprendido? Los ha sorprendido, si no, no hubieran renunciado. ¿Por qué renuncian? Porque se han sentido sorprendidos, han hecho un papelón. Inclusive los que han salido a defenderlos abiertamente se han dado cuenta que estaban defendiendo a una persona que estaba usando el indulto para que no lo vaquen. Eso es lo que piensa todo el mundo. Y lo piensa su gente. Si lo piensa su gente, imagínate un común que está fuera de las relaciones. Ahora, ¿él lo ha hecho solo? ¿A él no lo asesora nadie? ¿Él ha tomado su decisión solito? O sea, el ministro de Justicia... Mese Partes y la primera ministra afuera. Yo creo que hay responsabilidad compartida. ¿Responsabilidad por qué? ¿Por no mirar? Por responsabilidad, por negar. Porque la mentira se ha convertido... Acá no hay mentiras buenas ni mentiras malas. Porque fíjate, cuando se estaba produciendo en el mismo día del debate, apareció, ¿te acuerdas el documento de la Junta Médica? ¿Para quién era ese mensaje? Ese mensaje era para Kenia y para decirle estoy cumpliendo mi parte. Tú cumples tu parte. Por eso que llora. ¿Para qué sacaron el certificado médico? Que dijeran que era falso o no era falso. El ministro de Justicia no sabía, la primera ministra no sabía, porque salieron a defender, a decir, no existe, no ha llegado, estaba en el camino, estaba en el Sanjón, el documento no llegaba al Ministerio de Justicia.
¿No sabían? Ahora, ¿usted cree que esta división dentro de Fuerza Popular que supuestamente se ha generado, y hemos visto un tuit de Kenji el día de hoy con vestido de Kill Bill, que es este personaje que tiene una lista de personas a quien va a matar, a quien va a eliminar, mencionando a los asesores de su hermana, Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular, ¿cree que existe esta división, que esta división es real? ¿Qué es lo que cree que está pasando ahí? Yo lo que creo que se van a juntar y se van a reconciliar, porque gracias a esos 10 han logrado el objetivo político que tuvieron de un inicio, que lo indulten al presidente. Recuerde usted que el presidente que no presentó el proyecto para que sacarlo y colocarlo en arresto domiciliario, ellos querían libertad total. Ya lo lograron. O sea, estos 10 que eran los parias, que se iban a convertir en los parias, que de repente lo van a expulsar, yo creo que ahora deben agarrar, lo van a felicitar, lo van a condecorar, porque gracias a esa posición de esos 10 han logrado un objetivo político que hace 1 año y medio lo estaban buscando. ¿Quién cree que va a tomar las riendas del fujimorismo de aquí en adelante? Keiko Fujimori. Keiko Fujimori. Sí, continúa. Yo creo que el hermano ya lo ha dicho muchas veces y lo va a volver a decir, él confía en su hermana y le va a dar todo el respaldo a su hermana. Yo creo que ella va a seguir liderando la bancada y Fuerza Popular, que es un partido que ella de hace años lo viene liderando. ¿Y este apoyo manifiesto del expresidente Alberto Fujimori y de Kenji Fujimori al presidente de la República, cree que se va a mantener? ¿Cuánto tiempo? Fíjese, hay algunos que dicen dentro de lo negativo lo positivo. Se espera que con este indulto la actitud de la bancada, que lo del Ejecutivo dicen que obstruye su gestión, sea una bancada, digamos, más facilitadora, una bancada que lo deje trabajar. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Que aquí el Perú es el que está pagando los platos rotos porque el gabinete dice que no puede trabajar porque lo obstruye en el Congreso. Y el Congreso dice que el gabinete no tiene calidad de gestión. Bueno, si con de esto todo negativo que ha sucedido sale algo positivo, donde se va a ver un trabajo coordinado entre el Congreso y el Ejecutivo por el beneficio del país, podríamos sacarle una conclusión positiva. ¿Pero cree que eso se va a dar así, que es tan fácil? ¿Sabes qué pasa? Que todos dudamos por la calidad de los congresistas que tenemos, pero los congresistas tienen que ponerse... El Perú tiene que ser un país más serio. Todos querían ser presidente del Bicentenario. Está faltando poco para el Bicentenario. Y tenemos unos eventos importantes. Además de este evento que viene el segundo semestre, que es la elección de los nuevos gobernadores y alcaldes, que ojalá todos no nos equivoquemos, el próximo año vienen los Panamericanos. Oiga, nos hemos olvidado de la reconstrucción del norte. La reconstrucción con cambios. El único cambio que hubo fue sacar al SAR que colocaron. Esa gente nos hemos olvidado y esa gente sigue durmiendo en carpa. Los chiquitos han perdido el colegio, la atención médica. Ese debería ser la primera preocupación. Esta situación que se produce ahora, en la que no sabemos ni siquiera qué ministros van a empezar el año siguiente, ¿le parece que soluciona esa crisis? El presidente has enviado un tuit, dice que con su primera ministra está formando su gabinete de la reconciliación. Acá no se necesita reconciliación, acá no se necesita un gabinete de calidad de gestión. ¿Sabe qué sucede? Que este gobierno despertó muchas expectativas y fracasaron, porque se esperaba que era un gabinete de alta calidad. Y hemos visto que de alta calidad empezaron con Chicheros y Moreno y se fueron al suelo. Lo que sucedió, el fenómeno del Niño, si no hubiera sido por las Fuerzas Armadas, estaríamos en un desastre peor. ¿Cuál es lo bueno que han hecho hasta ahora? Conversar entre las bancadas. Yo creo que no hay calidad de gestión. Si este nuevo gabinete va a demostrar calidad de gestión, no aumente presupuesto, porque el presupuesto todos los años lo aumentan. Calidad de gestión, que lo tiene que ver y medir ¿quién? La población que recibe. La calidad de gestión es la población que te acepta o no te acepta, pero no es verso, en eso no se puede engañar. Pongámonos en el escenario opuesto al que usted plantea, porque lo que está planteando es, digamos, que este idilio entre el Ejecutivo y Fuerza Popular se mantenga y podamos gobernar y ser felices y reconstruir el país y llegar al Bicentenario, ¿no? Eso es básicamente... Un deseo de año nuevo. Su deseo de año nuevo, no. Pongámoslo así. Pero mañana tenemos una protesta multitudinaria que básicamente es el mismo grupo de personas que votó por PPK y lo hizo presidente por no hacer que Keiko Fujimori sea la presidenta de nuestro país. O sea, pongamos las cosas en blanco y negro. PPK no ganó la elección. Digamos que quien ganó la elección fueron todos los demás. Él ganó con votos prestados, todo el mundo lo sabe, por 40.000 votos. Y se ha quedado en esta vacancia con voto prestado también. Ahora se ha quedado solo, ¿no? No hay que ser un genio para hacer esas matemáticas, digamos. Pero digamos, entonces si él ahora se va del lado de Fuerza Popular, indulta a Alberto Fujimori
llena, digamos, su gabinete de ministros reconciliadores, ¿cree que la gente, la calle, aquellos que lo respaldaron y lo pusieron donde está, se va a quedar tranquila? Yo creo que todos tenemos derecho a reclamar y hacer nuestras protestas. La pregunta es, ¿por qué con violencia? ¿Por qué con violencia? ¿Por qué puedes en una protesta pintar los monumentos? ¿Tú has escuchado a los comerciantes del centro de Lima que justo en los días de mayor frecuencia, donde ellos siempre sacan su ganancia a fin de año, cuántas familias se están perjudicando? Entonces, los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. ¿Por qué haces violencia? ¿Por qué querer provocar a la policía? ¿Por qué querer provocar a la policía? Para que la policía reaccione. Fíjense, cada vez que hay marchas con violencia y se buscan muertos, los muertos generalmente son los inocentes, los que pasan por ahí, los que no saben de qué se trata. Nunca los que encabezan la marcha les pasa nada. Pero si digamos que si lo que no queríamos era afectar a los comerciantes, no hubiéramos indultado a Fujimori y hubiéramos generado una crisis de gabinete, porque ahora nadie sabe qué va a pasar con el PBI el próximo año. Pero digamos que por ahí empezábamos. ¿Sabe qué? A Fujimori lo hubiera indultado hoy, mañana, antes del Papa, después del Papa, y de todas maneras lo iba a indultar. Si es que asumimos que fue un compromiso con Kenji. ¿Me salvaste de la vacancia? Yo voy a cumplir mi palabra. Pero digo que el argumento de no protestar para no afectar a los comerciantes, digamos que es poco real en un escenario como el que se está planteando. Es que deberíamos plantearnos, pues. Pero, ahora, ¿qué es la reconciliación para usted? Regresemos a esta palabra que se ha utilizado. La reconciliación. Se ha utilizado Eso es toda importante. la semana. ¿Tú crees que con esta violencia nos vamos a reconciliar? ¿Pero qué es la reconciliación para usted específicamente? Cuéntenos, ¿cómo se ve en su cabeza, en la actuación política, la reconciliación? Que nos juntemos todos y ¿Quiénes son todos? Todos los sectores. Es decir, los partidos políticos, las asociaciones civiles, los universitarios, todos los que tienen una representación. Nos juntamos y decimos qué pasó, por qué pasó, qué ha sucedido y qué hacemos. Entonces todo el mundo va a decir qué hace. Porque hasta ahora todo el mundo habla de reconciliación, pero no dice materialízalo, pues. Que con una marcha, con varias marchas, con marcha todos los días, con vacarlo al presidente, con que Fujimori regrese a la cárcel. Esa es reconciliación, que se mueran todos en la cárcel, que sigan los juicios eternos a los militares, que siga la persecución política, que conviertan la derrota militar en una victoria política persiguiendo todo lo que han trabajado en el estado de emergencia. Perfecto. Eso no es reconciliación. Pero digamos que eso mismo podrían decir los que están del otro lado. Porque, claro, la queja... ¿De cuál lado? Del lado... Del lado... Ahora, espérate. Yo he visto que acá se confunde también las cosas porque los jóvenes no les han dicho toda la verdad o les han dicho una verdad que no es cierta. Una verdad que no es cierta. Lo que sucedió en el Perú no es igual a lo que sucedió en Argentina ni en Chile. En Argentina y en Chile eran gobiernos dictatoriales que emplearon a las Fuerzas Armadas contra la población que quería recuperar la democracia. En el Perú eran gobiernos democráticos que emplearon a sus Fuerzas Armadas para defender a la sociedad y defender la democracia que la quería. Entonces, pero precisamente ¿sabes qué? Eso depende de quién quién lo mide. Eso depende de que tú les expliques, porque ellos, ¿qué cosa? ¿Estás defendiendo a quién? ¿En contra de quién estamos? ¿En contra del Estado que lo defendió a ellos? Perfecto, pero para usted reconciliación es que acepten su postura. No, que aceptemos la postura de todos. Bueno, Pongámonos de acuerdo. Pero la postura de todos, evidentemente no hay una postura de todos y por eso es que hay división. Pero ese es el trabajo, pues. Pero a lo que se va, y por ejemplo, escuchando algunos de estos familiares de las víctimas de la Cantuta y Barros Altos, es que ellos dicen que nunca se les ha escuchado. O sea, que no se les ha escuchado por el presidente Kuczynski, no los ha recibido, no se les ha escuchado, y que nunca han recibido un perdón de la otra parte. No consideran, obviamente, lo que ha dicho. ¿Por qué no se ha hecho? Esa es parte de la reconciliación, pues. Llámalas a las víctimas, escuchas a las víctimas. Pero esa es una responsabilidad de gobierno. La pregunta es, aquellas personas que participaron de ese gobierno, ¿participarían de una reconciliación en esos términos? ¿Acudirían a un encuentro, a un acuerdo nacional? Keiko Fujimori, ¿va al acuerdo nacional? Pero va su representante. Pero no debería estar la lideresa. Entonces, asumamos lo que tú dices, asumamos que vayan las cabezas de los líderes. Asumamos que ese gobierno, pero al que le toca que ahora. Pero es que, ¿sabes qué? Esa es parte, es que la reconciliación duele, pues.
Porque una reconciliación que es muy suavecita, ¿qué cosa hacemos? Firmar un documento, asignar una partida para darles a todas las víctimas. ¿No me parece que hay responsabilidad por ese lado al no querer aceptar de todas las agrupaciones políticas? Es que, ¿sabes qué? Eso es eso. Acá no hay responsabilidad de una parte. Los que hoy día son gobierno tienen una responsabilidad. Debieron haber, si tú vas a indultar al presidente Fujimori, ¿sabes cuál va a ser la reacción de los familiares de La Cantuta y de Barros Altos, que han perdido a sus familias, perdido a sus hijos, a sus esposos? Llámalos, conversa con ellos, esa es parte de la reconciliación. Mira lo que voy a hacer, ¿qué opinas? Dime. Y ese es el cambio. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de los peruanos podríamos vivir hoy día en Colombia. Lo de Colombia es peor de lo que sucede en Perú. Y duró muchos más años. Porque en Colombia, ahora, se han tenido que poner en una mesa de diálogo por más de 3 años. ¿Por qué? Porque en Colombia las Fuerzas Armadas no derrotaron militarmente a la FARC, ni la FARC doblegaron a las Fuerzas Armadas. Hoy día tenemos en Colombia, que Colombia está dividido, que Timochenko es candidato a la presidencia. Y que tienen 10 curules, 5 para senadores y 5 para diputados, con el financiamiento de 2 campañas seguidas. O sea, la reconciliación de allá, es decir, los peruanos van allá y se mueren. Y allá tienen que comerse el sapo. Las personas que respaldan, muchas de las mismas personas que respaldan el indulto de Alberto Fujimori, critican duramente el acuerdo de paz que ocurrió en Colombia. No lo hubieran aceptado nunca para nuestro país. Claro. Entonces, la pregunta es... Acá tuvimos la ventaja de que lo derrotamos militarmente y ellos no tienen nada que pedir, porque ellos no pueden exigir, los de ahora, que quieren ser reconocidos como partido político. Esto no es Colombia. Allá los colombianos, la FARC, se acostaron como guerrilleros y se levantaron como políticos. Acá no, pues. Pero entonces, yo ¿qué cosa te quiero decir? Que la situación es diferente. Aquí, ¿quién tiene la culpa de los excesos? ¿Con quién tenemos que reconciliar? ¿Quién tiene que reconciliarse y con quién? Eso es lo que le pregunto. Entre nosotros tenemos que reconciliar. ¿Por qué? Porque a lo que les tocó gestionar la defensa del país, ¿la hizo mal? ¿Cometió excesos? Eso. Porque reconciliarnos ¿con quién? ¿Con los causantes de la violencia? ¿Y dónde están todos estos subversivos? Causantes de la violencia. Porque si no hubiera habido ese iluminado que se creía la cuarta espada y que le gustaba que eligieran presidente, no estaríamos hablando de ninguna violencia. Sucedió una violencia por la ausencia del Estado, correcto. Hubo excesos. Vamos. Pero ¿Y cuándo lo cerramos? Eso es lo que critican las ¿Cuándo víctimas. lo cerramos? Pero, a ver, ¿Qué cosa critican las víctimas? Que se utilicen esas palabras. Por ejemplo, una de las cosas que más indignó y generó esta protesta, no la generó, ya se había desarrollado durante el día, el 25 de diciembre, esta protesta, son las palabras del presidente de la República, excesos, errores, y ellos dicen, no son excesos, no son errores, son delitos, condenados. Entonces, esta falta de reconocimiento a los delitos que se cometieron es lo que genera la imposibilidad de una reconciliación. Perdón, ¿nadie está pagando delitos por los excesos que cometió? ¿Cuántos militares están en juicios abiertos que todavía no los cierran y cuántos están cumpliendo condena? ¿El presidente Fujimori no fue sancionado y está cumpliendo condena? ¿O hay impunidad y nadie está preso? ¿O a nadie lo han enjuiciado? Pero por parte de ellos, de los actores, no hay un reconocimiento, porque Fujimori niega hasta el día de hoy haber, digamos, todos los hechos que se le imputan. Hoy día pidió perdón. Hay gente que no le gusta el perdón que pidió. Pero no ha aceptado su responsabilidad y no ha aceptado los delitos. Digamos, ha perdido perdón de forma general. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Le damos un libreto para que lo lea? ¿Sabes qué pasa? Que todos tenemos que poner de nuestra parte, pues. Todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cuándo vamos a cerrar esto? ¿Pero qué es poner de nuestra parte? Porque lo que ellos dicen es aceptar que nos engañen, que nos mientan, porque digamos que el presidente de la República firma con ellos un compromiso que no va a avalar la impunidad, no va a indultar a Fujimori, no va a dejar de perseguir los delitos de derechos humanos, y al año siguiente, al año y medio, rompe su palabra. Él lo indultó, que asuma la responsabilidad de su decisión. Lo que nosotros debemos buscar es cómo logramos la reconciliación en el Perú. Es bien difícil. Ponernos de acuerdo todos los peruanos es bien difícil. Hagamos ese esfuerzo. ¿Por qué no hacemos ese esfuerzo como un objetivo para el 2021? ¿Por qué no nos proponemos todos llegar al 2021 en paz? Es bien difícil. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Un liderazgo. ¿Sabes por qué?
porque nadie quiere dar pues un paso. ¿No le parece que debe haber un liderazgo? Porque ¿Quién digamos debe que liderar? espontáneamente... ¿Quién debe liderar? El presidente está devaluado. ¿Quién va a liderar? XX. Todos están devaluados. Aquí no confiamos en nadie. Keiko Fujimori, por ejemplo. Que lo lidere, que se ponga de junto. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que falta, pues. Esos son los serios problemas que tenemos en el país. En el país no puede ser posible que después de haber derrotado la subversión, después de haber eliminado la violencia subversiva, estemos buscando abrir heridas entre nosotros. Hay algunos que piensan que Alberto Fujimori es quien va a liderar esa reconciliación, que lo que tocaría sería que él apenas se recupere, empieza a dar un tour por todo el Perú, generando... Creo que no sé si él tendrá la capacidad, ni creo que debe hacerlo. Él con el indulto debe estar tranquilo y agradecido. El que debe liderar es el presidente de la República. A él le toca. Para eso eres presidente de la República, si no, ¿para qué postulas? A él le tocó ser presidente de la República. Él le ha presentado este escenario. Vamos, solucionalo. Buscamos la reconciliación. ¿Es bien difícil? Correcto, es dificilísimo. En un país como el nuestro, donde nosotros no confiamos en nadie, ni respetamos a nadie, ni tenemos buenos ejemplos, busquemos pues las cabezas de todas las agrupaciones que nos representan, que se junten en el acuerdo nacional y en vez de estar tomándose un cafecito ahí, perdiendo el tiempo, digamos, ¿qué hacemos para reconciliarnos? ¿Qué hacemos para reconciliarnos? Eso es lo que está faltando. Es una tarea pendiente. Es una política de Estado. No es cuestión de decir que reclamen los familiares, no me reciben. Yo indulto, yo tomo la decisión. No podemos estar en ese plan. ¿Por qué? Porque abrimos mal las heridas y nunca las vamos a cerrar. Le pido que me espere un momento. Vamos a enlazarnos vía telefónica con el congresista de la República, Johnny Lescano, para poder hablar de algunos temas de coyuntura el día de hoy. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches. Un saludo para todos. ¿Cuál es su impresión inicial luego de escuchar esta conferencia de prensa que ha convocado Mercedes Arauz desde la presidencia del Consejo de Ministros, con el flamante ministro del Interior a un lado y el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, al otro? Bueno, yo quisiera decir en inicio que para hablar de reconciliación las cosas se deben hacer de manera correcta, sin componendas, sin repartijas, sin tomas y dacas, sin traiciones, sin engaños, sin estafas al pueblo del Perú. De manera tal que el punto de partida es ese. El señor Kuczynski se presenta a enfrentar una vacancia, los grupos democráticos defienden la democracia para que el Perú no caiga nuevamente en la dictadura, y eso simplemente es una acción que pida pues que los derechos de los peruanos sigan vigentes y no vuelvan a caer en violaciones de derechos humanos. Y en ese escenario el señor pacta un interés personal de un señor que estaba sentenciado por delitos graves. Eso se llama justicia. Entonces, para otorgarle el beneficio personal, cambia su situación de quedar en la presidencia y no ser vacada. Es una componente, ¿no? Y eso es inaceptable en un país democrático. Para hablar de reconciliación se necesita un procedimiento, un trámite regular, sin engaños, sin estafas, sin traiciones, sin componendas, sin tomas y dacas. Para eso se necesita hacer un proceso de reconciliación, de forma transparente, sobre las cartas sobre la mesa. De tal manera que yo quisiera decir en principio eso, y por eso pensamos que el señor presidente de la República ha incurrido en una alta traición al pueblo del Perú, se ha puesto al estilo de un dictador, de una persona que traiciona descaradamente a su pueblo. Entonces, luego vienen las conferencias, luego vienen los mensajes del señor Kuczynski, del señor Fujimori, y ahora estas conferencias de prensa de una persona, la señora Mercedes Arauz, que también nos hizo trampa, porque ella dijo que no estaba discutiéndose en el momento de la discusión de la vacancia ningún indulto a favor del señor Fujimori. El Ministerio de Justicia expedía comunicados también mintiendo descaradamente, porque en medio de la discusión de la vacancia, que los partidos democráticos nos jugamos por la democracia en el Perú, el señor Kuczynski pactaba con el dictador una serie de beneficios personales. Así no se hace ningún tipo de reconciliación. Eso simplemente es presionar principios democráticos básicos. Entonces esta conferencia de prensa viene de una persona que está deslegitimada, que es la señora Mercedes Arauz, que nos mintió a los partidos democráticos que los hemos defendido en el Congreso,
contra la dictadura, contra la prepotencia y contra el abuso. Y con su ministro ahí, el nuevo ministro del Interior y todos los que sean, son ministros absolutamente descalificados, ministros devaluados, ministros que están pegados como con las paredes, igual que su presidente. Entonces, ese es el escenario que en estos momentos tenemos. Y es un escenario que tenemos que ver cómo lo recomponemos. Congresista Lescano, ¿usted va a marchar el día de mañana a esta manifestación que se está convocando? Yo, Alejandra, yo estoy lamentablemente fuera de Lima, en el sur. Voy a tratar de volver lo más antes posible por la coyuntura de mi país. Y obviamente hemos hecho conocer desde un inicio en el debate parlamentario en el Congreso, hicimos las cosas directamente. Y en las marchas, siempre hemos estado en las marchas democráticas defendiendo el derecho de los jóvenes y defendiendo los derechos de los peruanos. Si hay que protestar, vamos a seguir protestando y tendremos que tomar las acciones para reconstruir nuestro país. ¿Y qué tiene que decir a aquellos que piensan que ese tipo de posturas que no aceptan este llamado a la reconciliación son producto del odio y de personas que no quieren ver al Perú avanzar? No, no es cierto. La reconciliación viene con justicia. La reconciliación viene con respeto a las normas democráticas, sin engaños, sin estafas, sin componer, con verdad, para no mentir de la forma que nos han mentido, estando debatiendo en el Congreso, en las instituciones, algo que le importaba al país, sobre todo a la democracia. Esto está repitiendo lo mismo los que encabezan Sendero Luminoso en Movadero. Ellos están repitiendo el mismo discurso de estos señores que dicen que no hay que evitar el odio y la venganza y la confrontación. Lo mismo están diciendo los terroristas. Están coincidiendo ahora los señores dictadores de Fujimori con los terroristas que dicen que hay que dejar de lado los odios y todo lo demás y están pidiendo ya la liberación de Congresista Lescano, le agradezco por este enlace telefónico. Muchas gracias. Muy amable, Alejandra. Buenas noches. Bien, para el congresista Lescano, esto no es reconciliación. Usted, que ha escuchado la entrevista, ¿qué opina? Si todos los congresistas van a opinar así, no vamos a avanzar nunca, pues. Nunca, pues. Porque si cada uno va a tener una posición, uno a favor de otro, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Quién debe liderar, como dices tú? ¿Quién debe liderar ¿Qué cosa es la conciliación? Primero, ¿qué tareas hay que hacer para reconciliarlos? ¿Cuáles son las acciones concretas? Reconciliación es muy abstracto, correcto, materialicémoslo. Pero si los congresistas van a estar en esta posición y vamos a delegitimar al presidente, al gabinete, de todo. Se les ha sorprendido. Lo que pasa es que entonces la forma no saben cómo así reaccionar. es. Así. Y especialmente él, por ejemplo, que apoyó la no vacancia, ¿no? Él también se siente traicionado porque más de uno siente que ha hecho un papelón porque defiende a una persona para que no la vaquen y resulta que después esa persona está confabulado con lo que lo querían vacar. Eso es el problema que existe en este momento. Lo ha generado el presidente porque lo ha hecho en 78. ¿Cómo lo soluciona, cree usted? Él tiene que solucionarlo. ¿Cómo? Formando un gabinete de reconciliación, no, pues tendrá que... Con hechos, pues, con acciones. ¿Qué acciones? El hecho de formar un gabinete de reconciliación y punto. Gente nueva, gente de diferentes partidos. Anchavás, verso. ¿Con qué acciones concretas? ¿Recibir a los familiares y decirles por qué lo indultó? Que lo reciba. Lo que debió haber hecho hace un año, hace 6 meses, lo tendrá que hacer ahora. Porque si él hubiera hablado con los familiares, por lo menos los familiares tendrían una opinión de lo que dice el presidente y le hubieran dicho cuál es su opinión. Eso es parte de la reconciliación, dialogar y ver. Porque tú tienes un pensamiento A, yo tengo un pensamiento B, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Pero si tú no dialogas con ellos y después los sorprendes, porque los has sorprendido a todos, hasta a su misma gente, ¿no? Si no los hubiera sorprendido a su misma gente, hoy no hubiera habido renuncia de ministros y congresistas. Se nos pasa la hora. Es siempre muy agradable conversar con usted. No, gracias por conversar también, porque es una situación muy difícil que tiene el Perú. Es una situación difícil y la verdad es que uno quisiera que pueda haber más espacios para diálogo y apertura y para estar en desacuerdo. Porque digamos que en una democracia eso es lo bonito, es la pluralidad, la diversidad de ideas, de posturas. ¿Sabe qué pasa? Que el acuerdo nacional no lo explotamos. La gente piensa que el acuerdo nacional está pintado, es un saludo a la bandera, pero podría tener, ¿cree usted algún efecto real? Pues podría utilizar... Si ahora no tiene ningún efecto, no sirve para nada. Que lo desactive, pues. Si no te sirve, desactiva. No me tocó nada. No tocó ni por año nada, no me ha tocado. Miserable.
Ah, no. Acá está. Ahí está. Voy a tener que comérmelo. Espero que sea algo bueno para el 2018. Si está escondido es porque debe ser algo bueno. Debe ser una sorpresa. La letra está tan chiquita. A ver, vamos a ver qué dice. Las cosas claras desde el principio es lo más saludable. Esto no debía tocarme a mí, al presidente, le debió dar esto. Dale al presidente. ¿Para qué me la dan a mí sino al presidente? Las cosas claras. Las cosas claras en el principio. Yo creo que la mentira... El resumen de su exposición. Sí. Básicamente. La mentira no ayuda a nadie porque la gente no es onza. La mentira del presidente, la mentira de la primera ministra, la mentira del ministro de Justicia hacen daño a un hecho de un indulto que tarde o temprano le iba a dar. No esperemos a que los que estén detenidos y que estén deteriorada su salud estén al borde de la muerte para recién sacarlos. Hay otros casos más difíciles. No esperemos que se nos muera uno adentro, que por ser un desconocido nadie se dé cuenta. ¿Por qué nadie habla por los otros que están en peores condiciones y que están pidiendo indulto y no se los dan? Esa es justicia. Igual para todos. Si, como dice el ministro de Justicia, si este es el inicio de un plan de indultos rapidísimo, a ver pues, ¿para cuándo? Porque ahora, mañana sucede otra cosa y nos olvidamos del indulto, ¿no? Así como nos hemos olvidado de la vacancia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la conversación. Bueno, Roberto Quiabra, exministro de Defensa, quiere reconciliación, pero una reconciliación de verdad, y quiere un líder para esta reconciliación. A ver si alguien se ofrece para el puesto, porque parece que está disponible. Está vacante. Está vacante, está vacante. Eso sí está vacante. Eso está vacante. Bueno, hacemos una pausa, de todo se sabe, y regresamos con Indira Wilca, quien ha enviado al presidente de la República un informe con lo que han constatado de este proceso y pidiendo más información por parte del Ejecutivo y del Ministerio de Justicia. Los detalles al volver. La noche comienza, ya no hay más secretos, todo se sabe y todo se sabe. La noche... Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. Se encuentra en estudios la congresista Indira Wilca de Nuevo Perú. Vamos a conversar sobre este pedido de información que le han hecho al presidente de la República y también al ministro de Justicia. Pero antes vamos a escuchar lo que dijo Mercedes Arauz, la presidenta del Consejo de Ministros, en una conferencia de prensa, y lo que dijo Enrique Mendoza, cómo justificó esta supuesta incongruencia en declaraciones de acuerdo a lo que habrían constatado Indira Wilca y Marisa Glave cuando acudieron a la DIROES a pedir información. Escuchemos. Todos los ministros han puesto su cargo a disposición. Es un momento, vuelvo a decir, de reflexión, de evaluación. Tenemos que ver si hay la posibilidad. Yo misma he puesto mi cargo a disposición al presidente, evidentemente, porque esa es nuestra función. O sea, los ministros somos aves de paso, en todo caso, somos posibles ante una eventualidad, una crisis. Sin embargo, el presidente me renovó la confianza y me ha pedido que hagamos una evaluación integral y en los próximos días veremos qué sucede. Por mi parte, también desde el inicio de mi gestión como presidenta del Consejo de Ministros, anuncié que el indulto humanitario del expresidente Fujimori no formaba parte de la agenda política de mi gabinete. Esto es cierto hasta el día de hoy. Ni yo, ni ningún miembro de mi gabinete o de la bancada oficialista participó en negociación alguna a cambio del indulto humanitario durante la moción de vacancia. Algunos ministros han decidido dar un paso al costado en una difícil situación. Sin embargo, no quiero dejar de agradecerles todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho durante estos tiempos. Aquellas personas que se han sentido defraudadas por esta decisión, que es una decisión difícil y dolorosa del señor presidente de la República, vamos a trabajar. 18 ya sabía, claro, el 18 se sabía de uno de los 45 procesos que tenía el señor Fujimori de indultos. ¿Por qué no dijeron que había un proceso de indulto? ¿Cómo que? Nosotros no, como comisión de gracia presidencial, eso no es reservado. No, ¿alguna vez han escuchado los 45 expedientes de indulto? Ninguno lo ha escuchado. Hemos puesto, digamos, nuestra inteligencia y nuestra especialidad en que se hagan las cosas rápido. Los procesos
van a tener que salir rápido y están saliendo de esa manera con bastante rapidez. 15 días, 20 días debe ser, y se rechazan o se aprueban. En el peor de los casos, este proceso iba a terminar el 29, 28 de diciembre. Si uno ve el diagnóstico, y que es conocido por la población en algunos de las dolencias que sufre este señor interno, es razonable creer que no creer en un diagnóstico de una persona que va a cumplir 79 años. Tenemos una serie estamos revisando una serie de indultos que por una dolencia de poca importancia han sido indultados, pero nadie ha dicho nada. Bueno, esa es la explicación de Enrique Mendoza y se refiere directamente a una invocación, un emplazamiento que le realizó Indira Wilca y Marisa Glave a la salida de la Diroes. ¿Cómo está, congresista? Alejandro, buenas noches. Bueno, ¿qué le parece la explicación? ¿La respuesta le convence que ahora, de ahora en adelante, todos los indultos van a ser rápidos y que esto es simplemente pues parte del procedimiento y de la reserva del caso? Francamente indignante por esto último que tú señalas, justamente, ¿no? Porque en el país sabemos que lastimosamente la justicia no suele actuar con igualdad frente a todos los ciudadanos, pero es aún más grave eso cuando se trata de ciudadanos que efectivamente están optando por esta facultad, por este derecho del indulto. Y hemos conocido de forma muy lamentable, por ejemplo, un ciudadano que ha fallecido pidiendo un indulto cuando se encontraba en una situación grave, con una enfermedad bastante lamentable. Ese ciudadano, lo he visto en las noticias, un poco se comparaba justamente la celeridad que se tuvo para este caso, este indulto express que se hizo, y como una persona ha fallecido en prisión, un joven, me parece de 28 años, muerto por una enfermedad terminal, que efectivamente hizo que él terminara sus días en la prisión. Entonces, construir, ¿no es cierto?, un relato, una historia sobre la base de medias verdades, lo único que hace, que es lo que ha hecho tanto el ministro de Justicia como la señora Mecha Arauz, es validar esta teoría, que ya no es tan teoría, que es en realidad cada vez más una afirmación de lo que ha sucedido en la realidad, de que este indulto se canjeó efectivamente por un acuerdo político. A mí me parece absolutamente increíble escuchar al ministro de Justicia de nuestro país, ¿no es cierto?, hablar con tan poca exactitud de procedimientos que son legales. Él dice, por ejemplo, cuando se le pregunta por qué el Ministerio de Justicia mintió el 21 de diciembre cuando medio país quería saber qué es lo que estaba pasando con este proceso de indulto que ya se había solicitado por parte del señor Fujimori y que, ¿no?, tuvo como uno de sus elementos este documento que se filtró, porque ellos mintieron diciendo que el Ministerio de Justicia ni la Comisión de Gracias tenían ninguna información sobre este indulto en su conocimiento. Ellos decían, el documento no existe para nosotros. Bueno, él cuando da una explicación lo que se comprobó, que llegó a la mesa de parte, se devolvió pidiendo aclaraciones, entonces ellos nunca supieron. Primera mentira para aclarar es que efectivamente el expediente estaba ya el 18 de diciembre en el Ministerio de Justicia. El expediente no es el pero pedido. Él dice que llegó, pero no pasó a la Comisión de Gracias. Bueno, entonces... Eso es cuando no se tiene al frente periodistas que repregunten y, como digo, se puede construir historias sobre la base de medias verdades. ¿Qué es lo que tenían el día 18 de diciembre? No es como él dice, 45 pedidos de indulto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que uno de esos? No, es mentira. El día 18 de diciembre no tenían un pedido de indulto o 45 pedidos de indulto, tenían un expediente completo de un proceso que ya se había iniciado el día 11 de diciembre. ¿Y cómo saben ustedes esa información? Porque está en el cargo que hemos difundido públicamente. El cargo del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, del Penal Barbadillo, entrega al Ministerio de Justicia un expediente de indulto, no entrega un pedido de indulto. Ojo que además este pedido de indulto, que es el que tanto se menciona, es el primer pedido de indulto que el señor Fujimori firma él personalmente, de puño y letra. Siempre ha sido o familiares o personas que no forman parte del proceso o su abogado. Las irregularidades o las cosas saltantes dentro del procedimiento que ustedes han encontrado en esta visita? Hay varias cosas que hemos adjuntado en el informe que hoy día hemos hecho público. Es un informe que va consolidando toda esta información. Parte de la información es la que hemos podido recabar en el penal Barbadillo, pero parte de la información es simplemente la contrastación de la propia resolución de indulto que se emite por parte de la presidencia. Una primera cosa gravísima
es que efectivamente todo el procedimiento de instalación de la Junta Médica tiene un conjunto de vicios, ¿no es cierto? El ministro ayer lo escuchaba diciendo que la designación de este médico, el señor Postigo, ¿no es cierto?, que todos ahora hemos conocido luego de varios días, que era no solamente el médico de cabecera del señor Fujimori, sino que había sido un médico que ya antes había pedido ser parte de juntas médicas para evaluar su situación en un proceso de indulto. Y que ya antes las comisiones de gracia que funcionaban en otros gobiernos habían rechazado su participación, justamente por eso, porque no podía ser un médico parcial que ya hubiera adelantado opinión, ese señor Postigo, y está también su pronunciamiento y sus opiniones en la prensa, ya había dicho previamente él, dando una opinión de parte, que efectivamente el señor Fujimori le correspondía irse a su casa con un indulto por situación médica. Entonces, la había rechazado la Comisión de Gracias varias veces antes, y sin embargo se da misteriosamente un cambio en las normas internas del Ministerio de Salud, permíteme, Alejandra, para poder permitir que él integre la Junta Médica. ¿Las normas se dieron para permitir que él lo integre? Hay una resolución una resolución directoral del Ministerio de Salud que permite justamente la posibilidad de que esta persona, que antes ya había sido rechazada para integrar Junta Médica, pueda integrarla, pero además la explicación que da el ministro es asombrosa y yo creo que no resiste ningún tipo de análisis lógico. Él dice que la incorporación del señor Postigo se hace de manera aleatoria y que, bueno, ha sido una coincidencia que él, lo dijo textualmente, ha sido una coincidencia que le esté integrando esa Junta Médica porque en la red de salud de Lima de Lima no existen suficientes médicos especialistas. Entonces, bueno, quedaba él nada más, pues, y no les quedaba otra que incorporarlo. ¿Cómo un ministro de Justicia va a dar cuenta de que una persona que ya ha tenido un pronunciamiento de parte en un proceso de evaluación de algo tan delicado como un indulto humanitario va a ser elegido simplemente porque no hay suficientes médicos especialistas? Por este punto, y luego continuamos con los demás, que seguramente tienen varios, lo que se dice por aquellos que defienden la participación de Postigo en esta Junta Médica es que él, por su juramento como médico, él tiene imparcialidad y tiene el deber de ser imparcial y de, digamos que no existe además ninguna ley que impida que él conforme esta Junta Médica. Mira, entonces, eso no podría viciar el proceso o el indulto porque no es ilegal. Entonces, ese es un argumento jurídico, pero digamos que cubre por ahí algún tipo de cuestionamiento. Nadie duda de su trayectoria. Seguramente debe ser una persona que efectivamente tiene un trabajo profesional seguramente reconocido. Lo que estamos acá diciendo es que resulta por lo menos sospechoso que un médico que ya pidió en 2 oportunidades ser parte de una Junta Médica para evaluar un indulto, sea en otro periodo de gobierno, en medio de esta coyuntura, ¿no es cierto?, y bajo la supervisión de este nuevo, digamos, gestión del Ministerio de Salud, admitido ya en una Junta Médica, y que además eso se haga de manera secreta. Porque, ojo, que muchos se enteran, y creo que la mayoría de la opinión pública se entera de la participación de este médico después que los documentos han sido filtrados. ¿Por qué, si no había ningún tipo de irregularidad, no se permitió que ese proceso se conociera de manera transparente? El ministro de Justicia vuelve a decir algo que no es tan cierto. Él dice cómo yo voy a informarle al Ministerio de Justicia, o cómo el expediente que llega a la Comisión de Gracias el día 18 va a ser materia de conocimiento del Ministerio de Justicia o de PCM o del presidente, ¿no es cierto? Si eso es un tema reservado. ¿Es un tema reservado, Alejandra? Ese es un tema que se ha debatido públicamente justamente por el peligro de que se politice o que se use a manera de canje o de intercambio como forma de generar cierta gobernabilidad, porque ya antes, lastimosamente, esta situación se había dado. O sea, no es la primera vez que se intenta usar la situación de posible indulto del señor Fujimori como una especie de elemento para garantizar la gobernabilidad en el país. Que se ha logrado, entonces se ha garantizado la gobernabilidad. ellos sabían, yo por supuesto no lo creo, pienso que es más bien un pacto de impunidad para intentar calmar un poco las aguas. Pero ya se sabía que este tema es un tema que no solamente compete a la persona que solicite el indulto. Por lo que se ha podido configurar a través de la sentencia del caso Cantuti Barrios Altos, que es la sentencia que el señor Fujimori lo tiene en la cárcel, cumpliendo su condena después de un proceso justo, es que los familiares, las personas víctimas de este caso, tenían que estar informadas de cualquier situación que se configurara al evaluarse la situación de un indulto humanitario, de una amnistía. Eso está en la jurisprudencia de la sentencia de la Corte. O sea, sí hay un derecho de las víctimas, no solamente, como dicen ahora, a ser informadas o a que el presidente les explique, los sino comentarios participar hacia también. las víctimas, en este caso,
lo que dijo Roberto Quiabra lo comparten muchos analistas y actores políticos, y lo han repetido en los últimos días, es que estas protestas son producto del odio, de un grupo de personas que no quieren reconciliarse y que no quieren dar el primer paso hacia el perdón y una reconciliación nacional. Yo le diría al señor Quiabra y a los que piensen como él, que la verdad creo que les hace falta ampliar su mirada sobre la época que vivió el país. El país lo que tuvo durante por lo menos 2 décadas fue sí una situación terrible de violencia que sobre todo tuvo como víctimas a gente civil, a familias como las de los casos Cantuta y Barrios Altos. Yo nunca he tenido la posibilidad y la suerte de, mientras crecía, verlos a ellos luchando también por justicia, porque recordemos, Alejandra, que en los 90 tuvimos una dictadura que copó el Poder Judicial, que copó la Fiscalía de la Nación, que impidió que los casos que ellos denunciaban, porque ellos no estuvieron en las calles 25 años o más de 20 años luchando porque les daba la gana. Ellos no dedicaron todo su tiempo y sus energías porque les dio la gana estar en la calle, sino porque teníamos un sistema de justicia que no permitía que sus casos avanzaran, que no permitía que efectivamente los sospechosos de los crímenes de sus familiares fueran juzgados. Pero entonces, lograron algo importantísimo, lo que motivados dicen es que no por se el generaron odio, sentencias. Alejandra, exactamente. Esa lucha por justicia en el país, esa lucha más por justicia que luego los peruanos pudimos ver se dio en democracia, porque en dictadura no se hubiera podido juzgar jamás al señor Fujimori. Recuérdate que uno de los logros de esta democracia precaria que hemos podido rescatar ahora y que hoy queremos defender con tanto ahínco es que a una persona, un expresidente, se le pudiera juzgar en un juicio justo. Que incluso él, habiéndose fugado al Japón y luego cometido el error, no sé si producto de la soberbia, de ir a Chile pensando que así podía retornar al Perú fácilmente y ser extraditado por la justicia peruana y ser colocado en un juicio justo con todas las garantías, eso se pudo lograr en democracia. Y ese logro, ¿no es cierto?, de las familias de Barrios Altos, de Cantuta y de otros casos, se pudo lograr únicamente con el elemento motivador que fue el encontrar algo de justicia por los crímenes que habían sido cometidos contra sus familiares. Sin embargo, en estas perdóname, quiero cerrar esta idea porque me parece indignante que el propio presidente de la República hable y repita el discurso que el fujimorismo y el señor Fujimori han repetido durante los últimos años, que acá hay odio, que acá lo que se quiere es simplemente impedir una especie de reconciliación ficticia. Yo nunca he visto que la justicia se llame odio. En el país lo que nos hace falta es que la justicia se cumpla. Si, como tú dices, hay una sentencia del Poder Judicial, ¿por qué la sentencia esta es la principal crítica? Se generan, digamos, críticas cuando se ve que hay manifestantes lanzando un ataúd incendiado a miembros de la policía. Algunos aseguran que eso, digamos, tenía como por objetivo generar algún acto de violencia. Yo me imagino. Entonces, y yo condeno estas situaciones se generan en las calles, producto de la protesta, y del otro lado, que justifica y respalda el indulto humanitario que se le ha concedido a Alberto Fujimori, que estos son grupos que no quieren dejar, digamos, la violencia y que quieren continuar en esta situación. Yo entiendo tu preocupación y creo que la comparto hasta cierto punto. No es mía, te estoy transmitiendo lo que se expresa. ¿De quién? O sea, bueno, lo he escuchado de Roberto Quiabra, quien ha estado sentado acá, y lo he escuchado de otros analistas que critican la violencia que se ha generado en la protesta y que temen por lo que va a pasar mañana. Tu preocupación y la de Roberto Quiabra, pero sí creo que me parece absolutamente poco serio combinar la acción que puedan tener la gente en las calles con la acción de los familiares buscando justicia. Nuevamente, no confundamos acá ni intentemos mezclar cosas que no están absolutamente vinculadas. La lucha de los familiares y la reacción que ellos han tenido, y que me parece lo más digno que he visto en este país, es que se respete una sentencia del Poder Judicial. Tú mismo lo has dicho, hay sentencias que se han conseguido. Esas sentencias son la mejor expresión de que en nuestro país sí es posible encontrar justicia, a pesar de todas las adversidades, a pesar del dolor que te pueda generar, ¿no es cierto?, perder a tu hermano, a tu padre, a un familiar tuyo muerto, no por una enfermedad, no por un accidente, no por un asalto, no por un robo, sino muerto, desaparecido por acción del propio Estado que debe garantizar tu vida. Que el Estado peruano, que tu país, que las autoridades en tu país, que el Servicio de Inteligencia de tu país, que un grupo paramilitar, que además se sustenta con el dinero de tus impuestos, mande a matar a una persona simplemente por una cuestión mal entendida y una cuestión espantosa de violencia. Pero yo creo que se dio el escenario. Estamos en el escenario, se indultó el único escenario, Fujimori, Alejandra, que creo que hay que dejar de si me permite terminar la pregunta,
se indultó a Alberto Fujimori. Se generó esta traición por parte de aquellos que apoyaron al presidente en este pedido de vacancia, se sienten ellos defraudados, lo han expresado, usted también lo ha dicho en varias oportunidades. ¿Qué nos espera de aquí en adelante? ¿Qué es lo que le espera al país? ¿Cómo ve usted esta situación desarrollándose de acá a la próxima semana? Ojo, yo quiero que quede claro, acá no se trata de la traición o la pérdida de compromiso del presidente de la República ni de su gobierno con quienes, entre comillas, estaban discutiendo el pedido de vacancia. Eso no tiene que ver. Acá es el compromiso que el presidente asumió en la segunda vuelta. Él se comprometió específicamente con los familiares de Cantuta y Barrios Altos, y hay un compromiso incluso firmado con ellos, porque mucha gente dudaba del compromiso institucional y con los principios democráticos, ¿no?, la defensa de los derechos humanos del señor Kuczynski, y por eso en la segunda vuelta él fue a pedirle el voto a muchos de esos sectores, ¿no es cierto?, y firmó un compromiso en la que, entre otras cosas, decía que él iba a respetar las sentencias de la Corte. Entonces, eso es evidente. No confundamos, Alejandra, mi punto es que no confundamos la discusión sobre la vacancia, que puede ser un tema interparlamentario entre grupos políticos, con un tema que creo que va más allá. No quiere presentar una vacancia. Yo no soy de Frente Amplio, sí. No, claro, pero usted la apoyaría. Entonces, porque cerremos primero, no pueden, ¿no? Yo voy a discutir eso ahorita, pero cerremos el punto, creo, porque no podemos mezclar ni politizar partidariamente temas. Es que todo está interconectado. Alejandra, el escenario nacional, digamos que no divide protestas de Congreso, del Ejecutivo, todo está relacionado. Bueno, yo sí creo, Alejandra, que es importante que el periodismo sepa distinguir lo que es la lucha de actores sociales, de familias por justicia, de lo que puede ser el debate en el Congreso. No mezclemos eso, porque lo que hacemos es justamente intentar quitarle legitimidad a estas familias. Y eso sí creo que tiene que quedar absolutamente claro. Aquí lo que hay es personas... No estamos mezclando las cosas, y le pediría a usted que no las mezcle. El pedido de indulto... Le pediría a usted que no las mezcle. Yo le estoy preguntando por lo que ha denunciado, la información que está pidiendo al presidente. ¿Qué opina de la protesta? ¿Qué opina de lo que piensan algunas personas? Déjeme terminar, por favor. Entiendo que este es un tema sumamente sensible, entiendo que es un tema que polariza, que genera sentimientos encontrados, que despierta pasiones, que despierta discusiones bastante álgidas sobre el tema, y que muchas posiciones seguramente son irreconciliables. Eso es innegable. Seguramente, si le preguntamos a Giselle Ortiz, que se siente frente al escuadrón del Grupo Colina, le va a generar un sentimiento encontrado, en una reconciliación, como se acaba de proponer, que se genere una mesa de diálogo para generar, seguramente le va a generar sentimientos encontrados. Es doloroso. Entonces, también le pido a usted responsabilidad como congresista de responder las cosas en su momento. Ordenemos la discusión. Sabemos que mañana se va... la que está proponiendo la discusión. Sí, mañana se va a generar una marcha. Esta marcha tiene por objetivo expresar el rechazo al indulto que se le ha otorgado a Alberto Fujimori. Usted, ¿dónde se planta en esa marcha y cuál es la invocación que hace para que tal vez no se generen actos de violencia que puedan precisamente desprestigiar este reclamo? A ver, Alejandra, creo que tu invocación es, en primer lugar, a que no se intenten confundir estos debates. El debate sobre la situación política del país lo podremos profundizar, pero a lo que yo hacía alusión hace un rato es que tú no puedes confundir una situación de movilización con una demanda legítima de los familiares a que se respete, ¿no es cierto?, el cumplimiento de sentencias, el cumplimiento de la legalidad. Y es a donde yo iba, y creo que empezamos la conversación por ahí. Tú hacías referencia al informe que nosotros hemos elevado, ¿no es cierto?, el día de hoy, que hemos enviado y que recoge un conjunto de irregularidades. El tiempo es pequeño. Solamente quiero cerrar este punto. Un poquito más concisa. Podemos avanzar quiero cerrar en más temas. Perfecto, Alejandra. Pero quiero cerrar este punto porque tú fuiste la que llevó esta discusión por el tema nuevamente de una segunda vacancia. No nos quedemos en eso. Perfecto. Continuamos con la discusión porque Alejandra, lo que importa yo te es pediría... que alguien, que la gente que nos está viendo pueda entender de qué estamos hablando y que no Estamos hablando de una situación en la que se ha dado una vacancia ilegal. Yo quisiera en todo caso que eso sí pudiera ser parte de la conclusión de esta conversación. Hemos tenido una situación en la que se ha dado una vacancia absolutamente irregular, ilegal. Hoy día hemos tenido además la explicación insuficiente y yo creo que absolutamente contradictoria de dos altas autoridades del Estado refiriéndose a este tema, y hemos tenido por otro lado el mensaje al país de que la demanda legítima de quienes se oponen a este indulto, ¿no es cierto?, genera ¿qué cosa? Genera
odio, genera falta de reconciliación. Y eso sí creo que es una idea que tiene que ser desterrada totalmente del debate público. Acá no hay de ninguna manera, ninguna perspectiva, entre comillas, de generar odio. Lo único que creo que la lección que nos deja estos casos que se han llevado a nivel del sistema judicial es la búsqueda de justicia. Eso, en primer lugar, Alejandra. Y sobre la movilización de mañana, yo creo que se ha visto ya antes, ¿no es cierto?, estas movilizaciones. Hemos tenido un conjunto de sectores que siempre han tenido una posición muy crítica al fujimorismo, la siguen teniendo ahora porque lo que están viendo confirmado es que efectivamente el fujimorismo no ha cambiado, siempre intenta apelar a estas estrategias poco regulares, poco legales para buscar cumplir sus objetivos, y hoy lo están viendo nuevamente con el indulto al señor Fujimori. Entonces, estas movilizaciones no son, creo que, algo nuevo, Alejandra. En el país se han venido dando, evidentemente hay situaciones que en algún momento seguramente se desbordarán, las autoridades harán en ese momento lo suyo, pero creo mayoritariamente cuando han habido estas movilizaciones, y no sé si además tú como periodista las has seguramente cubierto, siempre se han expresado en el ánimo de reivindicar lo que es justo, de reivindicar una posición que puede ser seguramente debatible, pero que es absolutamente legítima en un país como el nuestro, que está solamente... ¿Existe reconciliación posible? Ya avanzando en el tema. Eso es lo que ha propuesto tanto el presidente de la República, Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori y Mercedes Arauz el día de hoy. Esa reconciliación que están planteando, ¿cuál cree usted que es y si está de acuerdo? Bueno, lo que han dicho esos tres personajes que tú has mencionado me parece que es más que una reconciliación, es un insulto a la memoria de los peruanos. Porque los tres han coincidido en, creo yo, subestimar y menospreciar justamente a las víctimas de los casos de violación a los derechos humanos. El presidente se ha referido a los delitos cometidos por el señor Fujimori como excesos o errores. El señor Fujimori ni siquiera se ha referido a las víctimas por las cuales él está sentenciado. Ojo, él no ha defraudado a nadie. A él, y creo que a las víctimas deudos de las personas que él mandó a asesinar, no se han sentido defraudadas. Los que ellos se han sentido es violentadas por el Estado que él dirigía en ese momento. Él era la cabeza del Estado que tenía un escuadrón de la muerte que se llamaba el Grupo Colina. No se sienten defraudados. Ellos lo que sienten es que alguien vulneró sus derechos, afectó a su familia, golpeó la poca tranquilidad que tenían, y que hoy, después de una lucha larga en los tribunales, en la justicia, porque quienes no tienen poder no apelan a hacer negociaciones bajo la mesa para conseguir algo de justicia. La gente humilde, la gente sencilla en este país, a lo que apela es a la justicia. Y esa gente hoy siente que la poca justicia que consiguió se la están arrebatando. Entonces, la única vía para la reconciliación, yo creo, Alejandra, es, creo que dos pasos fundamentales. Uno, el hacer memoria de lo que hemos vivido en el país. El no decir a media voz, ¿no es cierto?, los hechos que vivió nuestro país, el contarlo con claridad. Muchas de estas personas, los familiares que han venido buscando justicia, tienen un valor importantísimo en la sociedad porque ellos hablan en primera persona, porque a ellos nadie les ha contado lo que han vivido, lo que han sufrido. Ellos son el testimonio vivo de lo que pasó en los años 90 y, por supuesto, se suma a un periodo trágico de violencia que vivió el país también en los años 80. Y en segundo lugar, el segundo elemento para reconciliarse es que la justicia efectivamente se cumpla para todos por igual, sin distinción, ¿no es cierto?, de quién tiene poder o quién no tiene poder en el país. Si vamos a hacer que efectivamente quien tiene poder, quien tiene una bancada parlamentaria, quien tiene vínculos con sectores elevados de poder en el país, sea el único que pueda optar por algo de justicia, entonces vamos a ir muy mal. Ya para ir cerrando la entrevista, pasemos al tema político. Por supuesto. Frente Amplio quiere presentar una vacancia presidencial. ¿Ustedes la respaldarían? Humberto Morales ha responsabilizado a Nuevo Perú de que, no lo digo yo, por si acaso, lo dice Humberto Morales, usted lo ha escuchado. No, te entiendo. Él ha dicho que ustedes son los responsables por abstenerse de participar siquiera en la votación y retirarse del hemiciclo en la vacancia presidencial. Mira, yo no comparto para nada las opiniones del señor Morales, pero no creo que sea la opinión mayoritaria del Frente Amplio. Ahora te comentaba hace un rato que venía de una reunión justamente en la que se ha informado que los espacios de gente que nos identificamos con la izquierda estamos tratando de articular justamente un respaldo también a estos reclamos frente a lo que es el indulto, frente a este pacto de impunidad que hemos denunciado. Porque pero vacancia es una palabra quiero encontrar, entonces ¿consideran? El punto es de coincidencia. Yo creo que más allá de opiniones seguramente como la del señor Morales, que espero que sean opiniones a título individual, sí hay posibilidad de coincidir con el Frente Amplio y con otros espacios que creo que lo que están buscando en ese país es luchar abiertamente contra la corrupción, es que el indulto no sirva, como hemos dicho, efectivamente, para blindar a nadie, porque es la impresión que nos da, que con el indulto no solamente se buscaba permanecer en el cargo, en el caso del presidente de la República, sino además blindarse, porque, ojo, Alejandra, que el tema Odebrecht para él no está resuelto, y también lo dijimos en el debate de vacancia.
vacancia y vamos a exigir que esto se investigara a fondo, que se buscaran los canales además pertinentes, ya sea en el Poder Judicial o ya sea en el Congreso, para investigarse. Entonces, el tema de la vacancia puede eventualmente evaluarse. Nosotros no nos ha llegado formalmente ninguna propuesta por escrito o de moción de nada. Tendrá que evaluarse en su momento, lo evaluaremos en la bancada del Frente Amplio. Pero no lo descartan. Y con la bancada del Nuevo Perú, pero lo que quiero decir es que cualquier posibilidad de coincidir en objetivos concretos, en este caso, por ejemplo, con la lucha frente a este indulto ilegal o la lucha contra la corrupción, que aún tiene pasos hacia adelante que hay que seguir vigilando y que involucra lastimosamente a gente que tiene mucho poder en el país, nos hará coincidir seguramente con quienes planteen estos mismos objetivos. ¿Se arrepienta de haber respaldado de alguna forma al presidente de la República y su permanencia? Nosotros no respaldamos al presidente de la República. Nosotros lo dijimos también en el debate de manera muy clara. Lo que identificamos en ese momento con ese pedido o con esa discusión que se estaba dando sobre la vacancia presidencial era el intento del sector, y ahora me queda mucho más claro porque se ha develado que este fujimorismo tenía dos sectores. Un sector liderado por el propio Alberto Fujimori, que es el que ha tramado toda su situación y proceso de indulto, y el sector liderado por la señora Fujimori, que lo que quería y lo que quiere todavía es, a como dé lugar, llegar al poder. Su estrategia era otra. Su estrategia era golpear las instituciones, golpear a la Fiscalía, golpear al Tribunal Constitucional y acelerar este proceso de vacancia presidencial. Eso lo vimos claramente y lo denunciamos en el debate. Nuestra posición fue muy clara. No nos íbamos a prestar al juego del fujimorismo con la vacancia, porque era entregarle el poder que ellos no habían podido conseguir. Pero en de las alguna urnas. forma, digamos que Y por eso, el fujimorismo está muy contento con lo que ha logrado con el indulto a Alberto Fujimori, porque si bien ellos niegan haber negociado el indulto, es una victoria y la han declarado como tal. Que yo creo que es una victoria de indulten. Alberto Fujimori más que del grupo de Fuerza Popular liderado por la señora Keiko. Yo no quiero entrar en detalles sobre su situación interna, pero es evidente que todavía no se han puesto de acuerdo. El día de hoy he escuchado declaraciones de quienes hasta anteayer nada más despotricaban nuevamente de Alberto Fujimori, al señor Becerril diciendo que Alberto Fujimori promovía la corrupción en el país, había otros que lo mandaban a tomar agua de azar. Entonces, ellos tendrán que resolver sus pugnas internas, pero lo que queda claro es que los mismos métodos de los 90 los siguen usando hasta ahora ambos sectores del fujimorismo. El liderado por Alberto Fujimori y el liderado por la señora Fujimori, que parece que están entrando en pugna, ¿no es cierto? Están entrando en disputas por el poder, por ver quién encabeza. ¿Qué nos espera para el 2018? ¿Qué nos espera? Yo creo la búsqueda de un país en el que realmente se respete la ley, en el que realmente los ciudadanos sientan que sus derechos no son restringidos ni sacrificados por quienes, estando en el poder, aprovechan justamente del mandato que les dio el pueblo. El tema de la corrupción va a seguir siendo un tema sensible. Vamos a hacer todo el esfuerzo, Alejandra, porque esto que dijimos hace unas semanas de la amenaza que hay sobre la Fiscalía, sobre el Tribunal Constitucional, no se consume. Ojo que la legislatura está abierta hasta el 12 de enero. En teoría se aperturó esta ampliación para poder procesar la denuncia constitucional que había sobre el fiscal de la Nación y sobre los magistrados del TC. Esto ha quedado en stand-by, pero nosotros seguimos advirtiendo que hay la intención de querer cooptar estos poderes y estas instancias del Estado para poder justamente tapar las investigaciones que están en camino. Está en camino que formalmente los peruanos podamos conocer el nivel de participación que han tenido líderes políticos importantes en el tema de Lavallato. Así que eso va a seguir siendo Carlos parte de la Rivera agenda política. de IDL estuvo ayer en Todo Se Sabe y dijo que iba a elevar este pedido, si es que él no lo ha hecho ya, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se revoque o se pida que se revoque el indulto a Alberto Fujimori y esta gracia. Sin embargo, existe la posibilidad de que se rechace el pedido en la Corte Interamericana. Si eso sucede y se rechaza este pedido y se sostiene el indulto humanitario de Alberto Fujimori, ¿qué pasaría entonces? Yo no creo que se rechace, la verdad, porque lo que además nos ha ido mostrando la jurisprudencia que existe alrededor de las sentencias de la Corte en casos de derechos humanos apunta a que más bien efectivamente esta decisión que se ha tomado y la forma en la que se ha tomado van completamente a la revocatoria de esa decisión, no solamente en el aspecto del indulto, sino sobre todo en el aspecto del derecho de gracia. Es gravísimo lo que ha pasado con el caso Pativilca Caraqueño, es un proceso judicial que está en curso, que fue, admitido por la
justicia chilena recién en febrero de este año para que sea procesado el señor Fujimori ya aquí. Han pasado 10 meses apenas de que este proceso estaba iniciado. El fiscal del caso ya había hecho la denuncia y el pedido de que el señor Fujimori sea procesado por 25 años porque está también implicado en, digamos, el rol que él tenía al mando del Grupo Colina. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué es lo que dice textualmente y casi literalmente la norma en el país sobre el derecho de gracia? Que no se puede, digamos, eliminar la acción penal de ese tipo de casos si es que no han pasado por lo menos 24 meses. Como te hemos dicho, han pasado apenas 10 meses de que esto ha sido abierto. Entonces, acá hay abiertamente una ilegalidad que se ha cometido. Yo creo que han querido hacer este proceso de indulto y derecho de gracia tan rápido para generar esta impunidad que te mencionaba, que ni siquiera se han puesto a revisar efectivamente qué es lo que dice la norma en el país. Entonces, ojo que hay un proceso penal abierto. Hay otras familias, que son las familias de estos campesinos que fueron torturados en Pativilca, que esperan justicia. Y creo que por ese lado, más temprano que tarde, va a haber una resolución en el sistema supranacional Digamos que permita... considera que es improbable que no se acepte este pedido o que no falle a favor de aquellos que quieren revocar el indulto. Pero ¿qué pasa si sucede? Brevemente. Yo creo que va a avanzar. Yo confío absolutamente en que ese proceso va a avanzar y en que vamos a volver a recuperar, como mencionaba hace un rato, algo de justicia para todas las familias que han venido luchando en estas décadas porque en nuestro país realmente se haga justicia a cabalidad. Bueno, ha sido una entrevista muy interesante. Gracias, Alejandra. Igualmente, bueno, entiendo que la coyuntura... Sí, por favor. Muchas gracias. Agarrar la coyuntura es una coyuntura difícil, importante para el país. Es confusa para muchos que han perdido su Navidad, tenían que descansar estos días, los días feriados que han tenido que trabajar. Sobre todo las familias de las víctimas. Créeme que después de que la sentencia se logró en el 2007, muchos de ellos habían podido recién descansar, recién dejar de luchar en las calles o en los tribunales, o asistir a audiencias, estar detrás de los abogados, y esa tranquilidad se ha roto. Y yo creo que le debemos a ellos y a ellas, a esas familias, respaldarlos y acompañarlos en esta lucha, que ya no es la lucha solamente de ellos y de sus familias, es la lucha de los peruanos que tenemos memoria y que queremos que en nuestro país nunca más se repitan estos hechos de violencia. Bueno, veamos qué dice la galleta. Me imagino que va a estar mañana en la marcha, va a participar. Todos van a estar ahí, va a estar ahí Verónica Mendoza, va a estar... Esta es una marcha ciudadana, queremos enfatizar eso, porque ese es el acuerdo que se ha tomado a nivel de las organizaciones. La han convocado los familiares en primer lugar, ellos tienen el liderazgo de esta movilización. No es una marcha partidaria, así que todos los que queramos sumarnos estamos invitados a hacerlo, respetando además este criterio que se ha definido por parte de los organizadores. ¿Y cuál es la organización que se va a dar? La convocatoria empieza en la Plaza San Martín a las 5 de la tarde. La ruta me parece que la van a definir en estos días, no la tengo tampoco yo en su totalidad, pero la convocatoria está ahí, planteada para todos aquellos que quieran asistir y respaldar a quienes buscan justicia. ¿Qué dice la galleta? Dice, si hablas honesta y abiertamente, los demás te escucharán. Ahí está. Bueno, yo siempre he dicho que esas galletas deben estar trucadas, pero me dicen que no, que las compran y están todas selladas y que el proceso es riguroso, casi como una lotería. Es una lotería. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado, en verdad. Igualmente. Y gracias por contribuir a esta discusión, a este debate. Muchos me dicen, yo uso la palabra discusión mucho, pero no me refiero a pelea o nada. Discusión me refiero a una exposición de ideas, un contraste de opiniones. El debate público es muy importante para fortalecer la democracia. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, esto fue Todo se sabe. Esperamos que haya disfrutado del programa y, por supuesto, atento a las noticias. Esto es RPP.